8 de la mañana, 43 minutos. Le mando un abrazo a Mauri González, que está prendido a Ciudad FM 90.5 desde el Hospital Carlos Saporiti, escuchando la radio. En un ratito vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con el subdirector asistencial, el doctor Ariel Salvoni. Hoy también hay una charla, pero está dirigida al personal del hospital y de los centros de salud que organiza el área departamental de salud. Va a disertar el doctor Carpio, que es infectólogo. Le damos la bienvenida a Mauricio Vila, que es el gerente de la sucursal 318 del Banco Credicop, que se ubica en el departamento de Rivadavia. ¿Cómo te va, Mauricio? Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿afecta el coronavirus, digo, en el tema financiero? Bueno, han caído las bolsas, los mercados, el Mirá, petróleo. Hugo, la audiencia debe creer que me lo preguntaste antes de empezar y de hacerme la pregunta. Y la verdad que el primer tema que tengo para tratar a nivel internacional es el COVID-19, más conocido como coronavirus. La propagación de este virus por distintas vías, ¿no? Turística, comercial, industrial, que comenzó en China, que se propagó por todo el mundo. En Latinoamérica se conoció en Brasil y luego hubo varios casos en México, apenas unos poquitos en Argentina, te estaba escuchando recién. Pero lo cierto es que fue tema central en la reunión de ministros de finanzas del G20, donde se habló del impacto en la economía mundial. Y de hecho la OCDE emitió un informe titulado Coronavirus, la economía mundial amenazada. Sin lugar a dudas, va a afectar la economía mundial. El más afectado es China, 8 décimas perdió del PBI. Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos han visto sus economías resentidas por este virus. Sin lugar a dudas también va a impactar en la Argentina, ¿no? En el punto macroeconómico, a partir de exportaciones y todo eso. Y esperamos que acá se tomen las medidas suficientes para que no se propague, para que no sea el brote lo suficientemente intenso y perjudique aún más la economía nuestra, que ya está por demás dañada, ¿no? ¿Cómo ha sido desde la llegada de Alberto Fernández? ¿Cómo ha reaccionado el sistema financiero con este nuevo gobierno? Bueno, mira, en primer lugar, Alberto Fernández el 1 de marzo dio la apertura a la Asamblea Legislativa y dio un pantallazo general de la situación en que se encontraba el país, y si bien ninguno de nosotros puede hacerse el desentendido de la situación, marcó cuestiones puntuales como una inflación de 53,8% en 2019, una deuda pública de 49.000 millones de dólares más otros 15.000 en intereses, la desocupación llegando al 9,7%, la capacidad ociosa del país en un 40%, 19 meses consecutivos de caída de la actividad industrial, una recesión profundísima, aumentos tarifarios del 2.000% en gas, 3.000% en energía eléctrica, hablo de los últimos 4 años, ¿no? Eso obviamente para familias, jubilados, comercios, pymes e industrias es totalmente nocivo. Y un Estado totalmente debilitado donde no encontraba instrumentos de regulación. Entonces, bueno, ¿qué hacemos a partir de eso? ¿Qué cambios ha habido en el sistema financiero? Puntualmente me preguntás. Encuentro algo positivo, y muy positivo, que es las bajas de las tasas de interés. Si vos te pones a ver, en los últimos 2 años y medio, si vos tenías un dinero para llevar adelante un negocio en cualquier rincón del país y venías y me lo comentabas a mí, yo te decía, tráemelo al banco, yo te pago una tasa del plazo fijo del 50%. Cuando vos te ponías a sacar cuentas del negocio y de lo que te iba a generar, era mucho realmente más rentable. claro, me lo traías a mí prácticamente sin riesgo y te llevabas el 50% anual. Hay que trabajarla mucho para hacer rendir 50% anual en cualquier emprendimiento, ¿no? Por lo tanto, vos no ponías el negocio o el emprendimiento que tenías pensado, la economía seguía frenándose, no generabas puestos de trabajo y el banco traía todos esos depósitos que a la vez los invertía en letras que te daba el Estado, al 70% llegaron a estar y más también, y el banco a la vez no prestaba ese dinero a otro tercero. ¿Qué pasaba si vos no tenías el dinero, querías llevar adelante el emprendimiento y me venías a pedir plata? Quizás las tasas en aquel momento estaban en un 80%. Imposible que con cualquier emprendimiento vos podás tener una rentabilidad para afrontar la tasa de interés que yo te estaba cobrando. Por lo tanto, tampoco lo llevabas adelante y seguíamos contribuyendo a una recesión más profunda y a frenar la economía. Fundamental la baja de tasas.
Hoy las tasas, en Banco Credicop estamos prestando capital de trabajo a pequeña y mediana empresa, ¿no? Banco Credicop, el banco de las pymes, al 30%. Que si lo comparás quizás con 5 años atrás, puede ser elevada la tasa, pero te estoy hablando de que el año pasado llegaron a estar 70 y pico, 80%. ¿A cuánto se prestó en el gobierno de Cristina, por ejemplo? Bueno, en el gobierno de Cristina salió la línea de inversión productiva, que era a 15% tasa fija. En 36 meses, 24 meses, 12 meses. Hoy pensar eso es una utopía. No, hoy es una locura y eso no existe. Hoy eso no existe. Pero bueno, estamos saliendo comprando cheques, por ejemplo, al 30% hasta el 27%. Estamos comprando valores que es más bajo que la inflación. Sí, pues los compraban al 50 y pico por ciento. Sí, tenía suerte. Mucho más alto que eso también hubo. No, hubo momentos donde realmente uno desde adentro, y te lo digo sin ningún prurito, veías cómo las entidades financieras se quedaban con la rentabilidad de la pequeña y mediana empresa. Fueron los que más ganaron. Pero sin lugar a dudas. Nunca pierden. Históricamente, yo siempre lo digo, a los bancos cuando la economía va bien, les va muy bien, y si la economía va mal, les va mejor. Uno veía cómo la rentabilidad de la pequeña y mediana empresa era absorbida por las entidades financieras. Para ser sincero, Credicop siempre tuvo una percepción distinta o siempre con alguna diferenciación en cuanto a las tasas de interés, pero realmente eran muy elevadas. Para que te des una idea, ¿por qué un banco le iba a prestar a un tercero o una pyme que no sabía si le iba a devolver con la crisis que había, si se la podía prestar al Estado en las famosas LEVAC o LELIC? Después, era mucho más rentable. Le devolvía, quizás, no, mirá, le pagaba capaz que 67% anual, sin hacer nada. Tomaba tus depósitos y lo ponía en el Estado. Un tipo en una computadora. Sin hacer nada se llevaba esa rentabilidad. Si te tenía que prestar a vos, te tenía que prestar del 80 para arriba para que le conviniera al banco y asumiendo el riesgo de que vos no pagaras. No le pagues. Ningún banco prestaba plata. Y al no circular la plata en la calle, se frenaba la economía con el fin de frenar la inflación que nunca se frenó y como te acabo de decir, llegó al 53,8% en el 2019. Realmente fue triste la situación. Yo veía los balances de los bancos cada vez mejor, cada vez más fortalecidos, pero al menos en el banco que trabajo yo, que es el Banco Credicop, que trabaja de la pequeña y mediana empresa, veía las empresas realmente fundidas. Acá nos toca además la vitivinicultura, que ya tiene un problema en sí mismo, ¿no? Además de la crisis nacional, digo, es muy debilitada. Y si se acaba la pequeña y mediana empresa, el banco tampoco va a tener de a dónde obtener recursos, ¿no? Por lo tanto, me parece positivo esta baja de tasas como para empezar a reactivar la economía nacional. Empezar a reactivar. Esto no se soluciona de un día para otro. Hay que hacer muchísimas cosas. La principal carga que tiene este gobierno es el tema de la deuda externa. Es una situación muy compleja donde todo el modelo económico o el plan económico que ha hecho Martín Guzmán, que es el ministro de Economía, está basado en no pagar la deuda externa, no asumir los compromisos inminentes de capital y de intereses, posponerlos. El Fondo Monetario Internacional, increíblemente, ahora apoya a este presidente o a este ministro de Economía en su modelo, dándole un plazo como de 4 años, digamos, para, bueno, está bien, los dejo, crezcan, recupérense y después me pagan. Cuando hace un año atrás, está bien, había otra directora gerente, estaba Christine Lagarde y ahora está Kristalina Georgieva. Pero es el mismo organismo, Fondo Monetario Internacional, que felicitaba las políticas de Mauricio Macri de austeridad fiscal. Y hoy felicita a este nuevo gobierno por las políticas de preocuparse más por la pobreza, por la desigualdad, por el crecimiento dentro del país y después a partir de allí comenzar con el equilibrio fiscal y el pago de la deuda. La parte más difícil no la va a tener con el Fondo Monetario Internacional, con quienes ya arregló en primera instancia, sino con los otros acreedores externos que tienen bonos argentinos y que quieren cobrar y van a tener que aceptar una quita o un plazo, porque si no, no se va a poder hacer frente. No es una cuestión... A ver, acá hay dos alternativas. O aceptan y esperemos que la Argentina crezca con esto. Estamos hablando que los intereses de la deuda son el 15% de la recaudación del fisco. Es una barbaridad de guita lo que estamos hablando, ¿no? Y si no aceptan, no es que van a cobrar. Directamente Argentina queda en default.
no es posible llevar adelante el actual modelo económico cumpliendo las obligaciones de la deuda externa que tiene. Mauricio, ¿y hoy es conveniente tomar un crédito para un pequeño productor, para una pyme? ¿Están dadas las condiciones? Mira, hoy ya me animo a decirte que sí, así como te dije que he venido varias veces a presentar este informe de coyuntura. Hoy las tasas que estamos ofreciendo oscilan el 30%, cuando ya sabemos que va a haber en el 2020 una inflación del 45%. Eso se llama que va a haber tasa negativa. El Banco Central felicitó a nuestro banco, a nuestra entidad, Banco Crédico, por hacer punta en esto y salir con líneas especiales. Me parece que un crédito hoy al 30% es muy conveniente. Ahora, lo que hay que ver, Hugo, es quien toma el crédito, si va a tener la rentabilidad suficiente para afrontarlo. Para pagarlo. Porque yo te puedo dar plata al 0% también, pero si la actividad que estás llevando adelante no te va a dar ninguna rentabilidad, claro. O sea que habría que ir rubro por rubro analizándolo o empresa por empresa. Pero en principio las tasas son muy buenas, son negativas. Decías, se han visto algunas pequeñas mejoras desde que llegó este gobierno. Ahora, el riesgo país no se detiene, ha superado los 3.000 puntos. El riesgo país no se detiene ni se va a detener. ¿Qué marca el riesgo país? El riesgo país, bueno, en el riesgo país se tiene en cuenta como en una licuadora donde metes todos los datos, ¿no?, de los cumplimientos de deuda y la seriedad de un país. Entonces un inversor analiza esta situación y dice, bueno, voy a invertir en un país como Argentina. Entre las cosas que tiene en cuenta es lo que marca alguna agencia internacional del riesgo país. Si yo pongo la plata en Argentina, hay tanto riesgo de que ese país no me pague. Entonces no llevo la plata a la Argentina. Esta empresa internacional, ¿qué es lo que analiza? Y analiza la crisis política y analiza sobre todo el cumplimiento de deuda que tenga Argentina. El gobierno actual ya está diciendo que no va a cumplir con las obligaciones. O sea que es inevitable que el riesgo país suba. La única forma que se detenga y que baje es que arregle con los acreedores externos, que aquellos acreedores externos acepten la quita de intereses o de capital o de plazo, o agreguen plazo a sus obligaciones, y de ahí en más ya el riesgo país tendría que bajar. Te estoy diciendo si todo sale bien, Hugo, ¿no? Sí. También puede salir todo mal. Puede decir que no te aceptan la quita, que Argentina caiga en default y ahí vas a ver cómo el riesgo país explota. Igual ya el riesgo país está, cuando ya pasó los 1.500 puntos, por más que esté en 3.000, ya igual cualquiera no va a poner la plata en Argentina. No somos un país confiable. Eso quedó así, digamos, y hasta alguna que vez esto lo no fuimos? se revierta. Sí, acá llegaron inversiones en algún momento. No te voy a decir como en el primer mundo, digamos, ¿no? Vos imaginate el riesgo país, sacale 2 cifras, por ejemplo, un riesgo país de 2.000 puntos, significa que para convenirte invertir en Argentina, tenés que ofrecer una tasa de interés 20 puntos mayor a la tasa que cobra Estados Unidos. Si tenés 3.000 puntos, como ahora creo que está por ahí, son 30 puntos más. O sea, imposible. Es imposible. Cuando el riesgo del país estaba en 600 puntos, algo más o menos normal, eran 6 puntos más que Estados Unidos. Si Estados Unidos es un país confiable, sabe que te va a pagar, te ofrece poca plata, pero vos sabés que está. Argentina te tiene que pagar más. 6 puntos, está bien. 20 puntos no te va a pagar, ni 30 puntos no. Pero acá me quiero detener en algo. ¿Te acordás los fondos buitres y todo eso? Y te da mucha bronca. Hugo, si vos tenés un dinero hoy y lo invertís en una empresa, vos sabés que hay empresas que te van a pagar más y empresas que te van a pagar menos. La empresa que te va a pagar más quizás te paga más porque el riesgo es mayor. A mayor riesgo, mayor tasa de interés. Entonces vos elegís. Vos me voy con esta empresa quizás que me da menos, pero sé que la plata está más segura. O asumo el riesgo de poner toda la guita acá. Me puede dar muchísima plata, pero si esto se cae, viejo, pierdo. Bueno. ¿Por qué con los países, si también tenemos lo mismo para medir, el día que se cae un país, el acreedor externo se sienta con un juez llamado Griesa, en el último caso fue, de Estados Unidos, y cuando se recupera ese país va y ejecuta la deuda como si no hubiera pasado nada y con el derecho de pedir absolutamente todo y el país se ve obligado a pagarle? Si vos invertís en una empresa y la empresa se cae y hay convocatoria de acreedores y te ofrece una forma de pago con quita y la mayoría lo acepta, vos tenés que aceptar esas condiciones y bueno, viejo, vos invertiste acá, te equivocaste. O te tentaste por la tasa y te fue mal. Asumiste el riesgo, hacete cargo. Bueno, acá se hizo una
una planificación de la deuda con una quita de intereses del 70% en su momento, aceptó el 92% de los acreedores externos, y el 8% restante, incluso menos que eso, cuando quisieron reclamar el total de la deuda, porque estaban cubiertos supuestamente por no sé qué ley internacional, Grecia dijo sí, corresponde que le paguen, y le pagaron. Entonces, ¿qué riesgo tienen esos buitres? Que en definitiva la plata que traen al país sirve solamente de especulación sin ningún objetivo de crecimiento. Eso es lo que veo. Entonces, en definitiva, el riesgo país y todo lo que paga la Argentina y que la gente no traiga la plata, la verdad que puede llegar a tener algún problema, por ejemplo ahora que no se lo van a pagar de inmediato, pero en un futuro la Argentina lo va a tener que pagar porque alguien lo va a decir. ¿Cómo está el cooperativismo en Rivadavia? Bueno, mirá, en primer lugar quiero volver a destacar que el Banco Credicop es el único banco cooperativo del país. Lamentablemente nos gustaría que hubiera muchos más y es el más grande de Latinoamérica. ¿Qué los diferencia ser cooperativa al resto? Bueno, repasemos. 3 tipos de banca. La banca pública, el Banco Nación lo tenemos acá en Rivadavia, ¿no? La banca privada, que es toda la demás. Dentro de la misma puede haber capitales extranjeros o capital nacional. Y el banco cooperativo. Este banco cooperativo, ¿cómo nace todo esto? Allá a principios del siglo pasado, pequeñas cajas de crédito, cooperativas de crédito ven su nacimiento en la necesidad de comerciantes de la zona o pequeños productores, gente que no tenía acceso al sistema financiero. Ojo que todavía pasa, ¿no? ¿Cuántos están afuera del sistema financiero no pueden pasar ni por la vereda de un banco? Sin embargo, tenían su negocito, tenían sus cosas, forman la caja de crédito, se designa una comisión directiva que es rotativa, porque ¿quiénes son los dueños? Todos, ¿no? Todos los que tienen un mango lo ponen ahí, el que necesita lo pide, los socios. Empezó a trabajar en todo el país, hubieron miles, y llegaron a ser el 15% del sistema financiero argentino. Obviamente al capital nunca le gustó esto, ¿no? A los dueños del capital, a los dueños del banco, y pusieron trabas permanentemente a esta situación. Lo que llevó a muchos gobiernos neoliberales y democráticos también, con un fuerte corte neoliberal, a poner un montón de trabas a esta práctica cooperativa, hasta que en la última dictadura militar, con el ministro de Economía Martínez de Hoz, directamente se les prohibió actuar como entidades financieras, obligándolos a pasarse a bancos privados, sociedades anónimas y que estén dentro de la normativa del Banco Central. Ante numerosas quejas, hay una reunión en el Luna Park muy famosa que para nosotros es emblemática, se tuerce un poco el brazo de Martínez de Hoz en ese momento y les permite continuar como bancos cooperativos. Esos bancos cooperativos tenían que cumplir requisitos de capital mínimo, que son los que exige el Banco Central, y las cooperativas no estaban a la altura de eso. Entonces, ¿qué hacen? Se empiezan a fusionar. Por ejemplo, Credicop nace de la fusión de 44 cajas de crédito allá en el 1979. Y como el Credicop, otros bancos, como el Banco Acción, aquí en Mendoza, por ejemplo. Lamentablemente esos bancos ya no existen más, la mayoría fueron absorbidos por Credicop y muchos otros directamente desaparecieron o tristemente se transformaron en sociedades anónimas. Con el paso del tiempo, Credicop fue creciendo, estuvo siempre en Mendoza, ya en el centro de Mendoza, pero acá vos te debes acordar la crisis del Banco Mendoza, banco público que terminó siendo privado de Moneta, y en un momento se funde el banco y se cae. Entonces Credicop viene y se hace cargo de un montón de sucursales de ese Banco Mendoza. Entre ellas estaba Rivadavia. Rivadavia, Junín, Palmira son 3 sucursales del ex Banco Mendoza que pasan a formar parte de Credicop. En ese momento se toma una fortaleza muy fuerte en la provincia. De hecho, hoy el Banco Credicop es el banco más girado de la provincia. O sea, la mayoría de los cheques que ves es de Banco Credicop. O digamos, el banco que más cheques tiene en la calle dando vuelta. Y allá por el 1999 entonces abre sus puertas en Rivadavia la banca cooperativa. Todo un cambio cultural para los empleados, porque se toman los empleados del Banco Mendoza, que estaban acostumbrados, fíjate vos, las 3 cosas: banco público, después banco privado y ahora banco cooperativo, con todo lo que esto significa. Un banco que no tiene un dueño capitalista que pone la plata, que los dueños son los socios, que tiene que funcionar con una comisión de asociados, ¿no? En cada sucursal, con un respeto fuertísimo y un compromiso social innegable. Bueno, todo un cambio cultural que llevó su tiempo también, ¿no? Toda la gente
Lo que más nos cuesta por ahí, o lo que más nos duele, es mucha gente que se arrima al banco como si fuera cualquier banco y no sabe toda la historia que hay atrás de esto, todas las luchas. Los que hoy nos toca estar en el banco cooperativo realmente estamos disfrutando de las mieles del éxito de aquellos que pusieron su vida en su momento para defender todo esto. Te estoy hablando de luchas terribles, ¿no? Vos imaginate que estamos hablando del sistema financiero. No hay lugar donde se maneje más guita en el mundo que en el tema financiero, y donde rija más el capital y las normas del capital. Y nosotros estamos proponiendo un modelo democrático de una persona, un voto, sin importar el capital que tengas. Es difícil aceptarlo eso para un empresario. Entonces, qué sé yo, nuestro estatuto, por ejemplo, no trabajamos con multinacionales. No trabajamos con multinacionales. Si una empresa multinacional a querer abrir cuenta en el banco Credit Corp, no puede. Sí, empresas grandes nacionales y sobre todo, nuestro gran fuerte, la pequeña y mediana empresa. Mauricio, ¿qué se espera para lo que viene, más allá que es toda una incertidumbre? Hoy el coronavirus por ahí ha cambiado el eje de lo que tenía planificado este gobierno, pero ustedes como banco, ¿cuál es la estrategia que van a seguir de acá en adelante? Bueno, mira, en primer lugar quiero hacer un pequeño apunte que me quedó algo de la parte internacional. Del Fondo Monetario hizo en el Vaticano una cumbre que se llamó Nuevas Formas de Solidaridad, Inclusión e Integración, donde la gerente del Fondo Monetario dijo, entre otras cosas, el capitalismo hoy está haciendo más mal que bien en el mundo. Y el Papa Francisco tiró un dato muy importante. Mirá, lo hicieron juntos, el Fondo Monetario Internacional y el Vaticano. Cosa extraña. ¿Qué es lo que dijo el Papa Francisco? Según informes oficiales, ¿no? El ingreso mundial este año, per cápita, en el mundo entero, en el globo terráqueo, ¿sabes cuánto va a ser, Hugo? $12.000 anuales. O sea, sacando rápido la cuenta, $1.000 mensuales por cabeza. Es imposible entonces que cientos de millones de personas estén metidos en la pobreza extrema en el mundo. Se calcula que 5 millones de niños menores de 5 años mueran en el 2020 a causa de la pobreza, y 260 millones de personas no van a tener ni siquiera educación por falta de recursos. El mensaje del Papa de esperanza dijo: esto se trata de problemas solucionables y no de falta de recursos. O sea, que el principal problema está en la mala distribución. Hoy hay 26 personas en el mundo, son 26, que manejan la mitad de la riqueza mundial. 26 tipos. Lo subís dentro de un colectivo, que 26. No somos ni vos ni yo. No, olvídate. Olvídate, creo que argentino no hay ninguno tampoco. Pero sí te la puedo trasladar a la Argentina. Esas 26 personas son las que van definiendo el futuro del mundo. Del mundo, exactamente. Cuando yo empezaba a dar estos informes hablábamos de 300 personas. Después con el tiempo se fue achicando a 180, a 120, a 70. En el último informe son 26. 26 personas tienen la mitad de la riqueza mundial. Y si nos volvemos a juntar el año que viene y el otro, capaz que decimos que entre 5 tipos tienen la mitad de la riqueza mundial. O sea, una comparación es asqueroso. O sea, vos no podés permitir de ninguna manera, y no hay nadie que se lo merezca esto. Por más que vos me decís un tipo muy inteligente, cómo trabajó, cómo lo hizo, no hay manera humana de permitir que 5 millones de niños se mueran de hambre en el mundo, o 260 millones no tengan acceso a lo básico, y 26 tipos te manejen la mitad de la riqueza mundial. Indudablemente tiene que haber una política fiscal de redistribución de la riqueza, porque si no esto no camina. El movimiento cooperativo como movimiento social, vos me preguntabas el banco a futuro cómo lo ve, no encuentra otro camino que este para empezar a solucionar las cosas. Y empezar a trabajar en la solidaridad. Tristemente, Hugo, el ser humano es egoísta. Vos y yo en un punto también lo somos, no nos vamos a poner a ver acá nuestros casos particulares, pero realmente quien más tiene, más quiere, y meter la mano al bolsillo y distribuir es muy complicado, sobre todo cuando ves grandes injusticias. Ahí el presidente hablaba de esto, hablaba de que la forma de salir es a la solidaridad, y por ejemplo yo soy empleado, pago impuesto a las ganancias y tengo, no sé, cláusula gatillo. Quizás que tengo que renunciar a esa cláusula gatillo de indexación del salario para contribuir al país. Lo hablé con los compañeros y estamos todos de acuerdo en hacer el esfuerzo. Pero también queremos que los jueces paguen impuesto a las ganancias, por ejemplo. Que el empresario se le revise su cadena de costos.
no puede ser que el productor no gane nada y en góndola los productos estén con el precio que estén. Entonces, que todos pongamos el esfuerzo para sacar esto adelante. Me parece que si es parejo, los argentinos no vamos a tener problemas. Ahora, si ya empieza a haber privilegios y estas cosas, me parece que ahí es donde se va a armar hasta una revuelta social, puede hablar. Mauricio, ha sido un gusto tenerte, Bueno, la verdad. Hugo, muchísimas Muy práctico, es importante, la gente por ahí que escucha, es a veces interesante tener la visión de alguien que está inmiscuido, involucrado en el tema financiero. Uno por ahí ve la televisión o lee los medios y poco entiende. Yo a mi mamá le hablo del riesgo país, que superó los 3.000 puntos y no tiene ni idea de qué le estoy hablando. Importarle, te lo meten en los medios y en realidad... Ella va al supermercado y ve que le aumentan los precios permanentemente, no le alcanza a llegar a fin de mes, tiene que pagar la luz, el agua. He tratado de ser lo más sincero posible, decirte, mira, los bancos nos llenamos de guita. ¿No? Nunca pierden. No. Nunca pierden. Bien dijiste, me quedó esa frase. Cuando al país le va bien, a los bancos les va bien. Cuando al país le va mal, a los bancos les va mejor. Sí, señor. Es increíble. Sin embargo, ¿a quién es? Porque entre los que manejan la economía están los dueños de los bancos muchas veces. Y las políticas tienden a beneficiar a unos sectores muy reducidos. ¿Qué tiene que ver todo esto del coronavirus? Ayer vi que el dólar está... ¿Cuántos tipos de cambio hay en la Argentina hoy? Bueno, tenés un tipo de cambio oficial que está en 64 pesos. 60, más el 30%. Por el si cepo. vos querés comprar dólares, claro, te cobran un 30% de impuestos. Si querés viajar afuera en el país, te cobran un 30% más. Y después tenés ya un montón de otros dólares que, bueno, no sé si un montón, pero hay 10 tipos de cambio, puede ser. Contado con liqui, sí, no sé si llega a 10, pero son varios según la actividad que quieras hacer. Y si un ciudadano, un socio del banco, hoy va al Credicop de Rivadavia y quiere comprar $200. $200 ¿lo puede permitido hacer? Sí, hasta $200 al mes está permitido. ¿Qué tiene y que el precio, presentar? nada. ¿Pasa por caja? $200 no es gran cosa, así que pasa por caja. O no, en realidad, si pasa por caja, le vamos a vender 100 nomás. $200 es a través por medios automáticos, por la banca. Ah, físicamente te venden 100. No, pero pará. Vos comprás 200 por la banca, pasás por caja y retirás los 200. La banca es de hacerlo. La banca internet. Un home banking. Un home banking, exactamente. Ahí lo compras y lo retirás por caja. $200 lo retirás por caja. Pero si vas directamente a la caja... Hoy el precio es 64 pesos más el 30%. ¿Y el precio de 64 pesos, para qué sirve? ¿Qué operaciones puedes hacer con ese precio? Para todas las exportaciones e importaciones del país. Es buena la pregunta. Porque hoy el que come arroz y fideos en el país, o el que come cualquier alimento que pueda ser importado, lo está pagando a un dólar oficial de 64 pesos. Es una forma de proteger a esa gente. Ahora, si vos lo querés para ahorro personal o si lo querés para viajar, ya el precio es otro. No me parece tan mal, Hugo, eso, ¿eh? Cuando estuvo liberado fue un desastre. Este país se endeudó muchísimo, la deuda externa creció exponencialmente y si vos ves la línea de deuda externa y de crecimiento es paralela a la línea de fuga de capitales. Dólar que entraba al país por deuda externa, dólar que salía del país. ¿Toda la plata que llegó del Fondo Monetario se fue de la Argentina? Casi toda. Los recursos, o sea, no se utilizó esa plata para el desarrollo productivo del país y sí nos quedó el lastre de la deuda para pagar. Pero pasó siempre, o sea, no es eso del último año. Cada vez que se endeudó la Argentina pasó esto. ¿Y por qué pasó? ¿Qué pasa con los bancos? Que yo te dije que ganaron tanta plata. El Credicop es un banco nacional y hay otros bancos nacionales. ¿Qué hizo la banca extranjera con toda esa guita? Se la llevaron. Se la llevaron toda afuera a sus casas centrales. Hicieron la timba acá, ganaron la plata y se la llevaron. Y cuando acá le aseguraban que el dólar iba a quedar estable y le pagaban tasas de interés del 70%, trajeron los dólares para acá, que lo hacían figurar como inversiones, que en realidad no eran. Compraban pesos, ganaban esas tasas de interés, contaban con información que el dólar se iba a disparar, lo cambiaban a dólares otra vez, se los llevaban del país y de esa forma lo vaciaron. Es triste la realidad, pero es esa. Y hoy nos toca a todos afrontar la deuda externa. ¿Ha disminuido la compra de dólares de la gente? Porque el común de la gente, a mí me parece que no es el mayor comprador de la divisa norteamericana. Sin lugar a duda. Si bien la gente en Argentina tiene un comportamiento especial con el dólar, que no lo tiene ni el brasilero ni el chileno, por decirte. Estamos dolarizados. Totalmente. Y vos pensás en protegerte en esa moneda cuando escuchás apenas un ruidito. Hay 20 pulpos, 30 gigantes que te manejan el precio del dólar. No le echemos la culpa a la gente.
Y después de eso sí cayó, muchísima gente compró dólar carísimo, protegiéndose, y después tuvo que salir a vender los dólares porque no tenía que comer. Y hoy, con este freno de $200, que además tenés que pagar el 30%, no, cayó muchísimo la demanda. Mauricio, que la pases bien, gracias. Muchísimas gracias, Hugo, por el espacio y saludos a la audiencia. Un placer, ¿eh? Mauricio Vila es el gerente de la sucursal 318 del Banco Crecop en Rivadavia.